De la vulnerabilidad, la fortaleza que se abre. La investigadora Brené Brown pasó más de una década recopilando entrevistas sobre vergüenza y vulnerabilidad cuando descubrió algo que no esperaba. Había comenzado su investigación intentando cartografiar la vergüenza, qué la produce, cómo funciona, cómo se supera. Lo que sus datos le mostraron consistentemente era que las personas que reportaban mayor sentido de pertenencia, mayor satisfacción con sus relaciones y mayor bienestar general tenían una característica que diferenciaba a todas las demás: estaban dispuestas a ser vulnerables. No eran personas que no tuvieran miedo, tenían exactamente el mismo miedo al rechazo, a la vergüenza, a la desaprobación que todos los demás. La diferencia era que actuaban a pesar de ese miedo. Mostraban partes de sí mismos que no sabían si serían bien recibidas, hacían cosas sin garantía de éxito, amaban sin certeza de ser correspondidos. Brown llamó a estas personas wall herders, de corazón entero, y describió su característica central como la valentía de la imperfección, la disposición a mostrarse sin la armadura de la perfección. La neurociencia de la vulnerabilidad confirma lo que los datos de Brown sugerían. Desde la psicología, cuando una persona revela algo vulnerable, algo que la expone emocionalmente, en un contexto de suficiente seguridad, se produce una liberación de oxitocina en ambas partes del intercambio, la que revela y la que recibe. La oxitocina, la hormona del vínculo social, reduce el cortisol, baja la presión arterial, aumenta la confianza y la empatía. La vulnerabilidad compartida crea literalmente el tejido bioquímico del que están hechas las relaciones de confianza. En la tradición del budismo vajrayana tibetano existe una práctica llamada tuo, que consiste en ofrecerse a sí mismo como alimento a los demonios, no metafóricamente. En la meditación, el practicante invoca a todos los seres que lo amenazan, a todos sus miedos, a todas las entidades que en la percepción ordinaria representan peligro o sufrimiento, y les ofrece su propio cuerpo como festín. Esta práctica, desarrollada por la maestra del siglo XI, Machig Labdrón, es considerada uno de los caminos de liberación más directos, precisamente porque enfrenta sin mediación el miedo más profundo que existe, el miedo a ser destruido. Lo que Machig Labdrón enseñaba era que los demonios que atacamos o de los que huimos se vuelven más poderosos con el combate y con la huida. El único movimiento que los transforma es la apertura radical, ofrecerse a ellos completamente, sin resistencia, sin miedo, con la confianza de que lo que se ofrece no es el yo verdadero, sino el yo falso que el ego construye para protegerse. Y en esa ofrenda, en esa vulnerabilidad radical ante lo que más tememos, los demonios pierden su poder, porque su poder siempre fue el poder que les dábamos al temerles. Esta práctica, que desde afuera puede parecer masoquismo espiritual, es en realidad una tecnología de la valentía, el entrenamiento sistemático de la capacidad de estar con lo aterrador sin huir ni atacar, sino simplemente estar. Y esa capacidad, una vez desarrollada en el contexto ritual de la meditación, se transfiere a la vida ordinaria de maneras que transforman completamente la relación con el propio sufrimiento y con el sufrimiento ajeno. Søren Kierkegaard, el filósofo danés del siglo XIX que fundó el existencialismo, escribió sobre la angustia, la ansiedad que precede a la elección genuina como la condición de posibilidad de la libertad. La angustia, decía, no es el miedo a algo específico, es el vértigo ante la infinidad de posibilidades que la libertad abre. Y quien no puede tolerar ese vértigo retrocede hacia lo que él llamaba el estadio estético de la existencia, donde la vida se vive en la superficie de las sensaciones y las convenciones,
sin el salto al compromiso que define la existencia auténtica. El salto que Kierkegaard describía hacia el estadio estético, ético y luego hacia el estadio religioso de la existencia. Era esencialmente un acto de vulnerabilidad radical, la disposición a comprometerse con algo sin garantía de resultado, a amar sin certeza de reciprocidad, a creer sin pruebas. Porque cualquier compromiso genuino implica la posibilidad del fracaso. Cualquier amor genuino implica la posibilidad del rechazo. Cualquier fe genuina implica la posibilidad de estar equivocado. Y es precisamente esa posibilidad que el yo que se protege a sí mismo no puede tolerar, la que hace que el compromiso sea real y que el amor sea amor, que la fe sea fe en lugar de seguridad disfrazada. La fortaleza que Brown describe en las personas que se permiten ser vulnerables es exactamente la valentía que Kierkegaard requería para el salto. No la fortaleza de quien no teme, sino la fortaleza de quien teme y actúa de todas maneras. No la confianza de quien sabe el resultado, sino la confianza de quien actúa sin saberlo. Esta es la fortaleza que ninguna armadura puede dar. Porque la armadura, por su propia naturaleza, no puede producir lo que protege de perder. Leonard Cohen escribió canciones durante 50 años que eran, sin excepción, actos de vulnerabilidad pública, canciones sobre el fracaso amoroso, sobre la duda religiosa, sobre la depresión, sobre el envejecimiento, sobre la muerte. No canciones sobre cómo superar estas cosas, canciones que habitaban estas cosas con una honestidad que hacía imposible la distancia estética cómoda. Cuando Cohen cantaba, había una grieta en todo. Así es como entra la luz. No estaba ofreciendo consuelo barato, estaba describiendo una teología de la imperfección que sus oyentes reconocían como más verdadera que cualquier promesa de totalidad sin fisura. Cohen pasó años en el monasterio Zen del Monte Verdi en California, estudiando con el maestro Joshu Sasaki Roshi, no como escape de su vida, sino como profundización en ella. Lo que el Zen le dio, según sus propias palabras, no fue paz, sino claridad. La claridad para mirar directamente lo que es sin la mediación de las narrativas que el ego construye para hacerlo más soportable o más grandioso de lo que es. Sus últimas canciones, especialmente el álbum You Want It Darker, grabado cuando tenía 82 años y que se publicó 3 semanas antes de su muerte, son quizá el ejemplo más puro de arte que nace de la vulnerabilidad radical. Un hombre que mira directamente hacia su propia muerte y escribe desde ese borde, sin adornar ni lo que ve ni lo que siente. No hay heroísmo, no hay resignación, hay la presencia completa de un ser humano en el momento más vulnerable posible, expresada con la precisión de un poeta que ha pasado 50 años afinando el instrumento de su honestidad.